Nos vamos incorporando poco a poco. Bueno, me vais escribiendo ahí en el chat la presencia, ¿vale? Espera un momentito. Estoy haciendo una pizarra. Voy a poner el enlace de la pizarra. Los tres primeros. Bien, un momentito. Voy a compartir con vosotros pantalla. Nos vamos incorporando todos. Arrancáis MATLAB si no os importa, ¿vale? A ver, ¿cómo lo lleváis? Estamos 12 todavía. Samuel. Vamos a esperar un momentito. Mientras tanto, vamos a recordar lo que vamos a hacer hoy. Bueno, bueno, vamos a ver. Vamos a ir copiando aquí. Bueno, vamos a ir recordando lo que estuvimos haciendo el día anterior. El día anterior explicamos cómo funcionaba el algoritmo backpropagation. Recordar cómo se tenía que calcular el error respecto a cada uno de los patrones. Y después se ponderaba un poquillo en función del gradiente, de la jacobiana que calculábamos. Alza león. Bien, y aquí tenéis un poco la recursividad que había que plantear. Aquí planteamos dos ecuaciones. El cálculo del error y después cómo se calculaba el gradiente, ¿vale? Utilizando las jacobianas de las variables de entrada y de salida de cada una de las capas. Bueno, se acaban de incorporar el pelotón presente, que se dice. Hasta ahora estaba solo en clase, que sepáis, ¿Qué habéis tenido clase hasta ahora? Vale. Vale, tranquilidad, nos vamos conectando. Vale. Entonces, luego si queréis lo que podemos hacer es un programa para automatizar esto. Si os resulta de interés o tal, pues podríamos llegar a calcular o implementar este tipo de aplicaciones. ¿Vale? A ver, ¿hay alguna duda por ahí? Bueno, ya estamos en 17.
Reparado en Josu. Vale. Josu, Álvaro, Adrián. Ahí, ahí. Bueno, vamos a ver qué me ha faltado todavía. Ayer, presente. Por cierto, los trabajos, bueno, muy bien. En principio ya todo el mundo me ha entregado, ¿no? Entiendo yo. Los trabajos, ¿no? Vale. Si tenéis algún tipo de problema, pues me vais comentando, ¿vale? Entonces, más o menos, yo creo que ya estamos todos, ya podemos empezar, ¿vale? Entonces, el día anterior estuvimos explicando cómo iba el aprendizaje de backpropagation, donde nosotros tratábamos de justificar cómo se calculaba el gradiente del coste en función de cada uno de los pesos sinápticos que teníamos. Lógicamente, por ejemplo, el gradiente de la función de coste respecto a las variables de salida, esto es, a las x_0, al fin y al cabo no es más que un vector de errores, de la diferencia entre el target y el vector de salida. Hombre, eso en el caso de una función de coste de error cuadrático medio, que es la más habitual. También está la de softmax y la de información de entropía cruzada. También teníamos aquí cómo se calcula el gradiente para las variables más profundas, que se utilizaba esta función recursiva, donde tenemos que ir multiplicándolo todo el rato por la matriz jacobiana, ¿vale? Así como por el vector de dependencia, o del vector o el gradiente más bien, de un vector de las variables de una capa respecto a esos pesos sinápticos, ¿no? o respecto a un peso sináptico. Bueno, entonces aquí más o menos tenemos calculado el gradiente. Vale, luego aquí tenemos, a modo de ejemplo, para que se nos resulte un poquito más fácil de manejar, hacer un algoritmo que genere de forma automática la arquitectura, o sea, que no solamente entrene, sino que genere de forma automática el entrenamiento, ¿vale? O la arquitectura, perdón, y no tengamos que estar probando a mano cómo ajustar una red neuronal. Recordar cómo era el problema a resolver. Teníamos una regresión o teníamos que ajustar una red neuronal que dándole datos de la función seno, valores a la función seno, pues se trataría de calcular una red neuronal que ajustase lo mejor posible esta función, ¿sí? Para eso planteábamos un programa que fuese proponiendo arquitecturas cada vez más complejas, con los siguientes pasos. El primero sería generar una red neuronal automáticamente, datos en proporción a esa arquitectura, aunque los datos podrían ser fijos, tampoco pasa nada, y luego evaluar las redes, entrenándolas y obtener el error de validación. Y si es un error de validación menor que la que teníamos con la arquitectura anterior, pues asumimos la arquitectura esta. ¿Sí? ¿Se entiende un poco más o menos la idea? Sí, ¿no? Entonces, eso es lo que quedábamos el día anterior.
Entonces, lo que voy a hacer es, os voy a poner aquí en el código. Digamos que ahí hay mucho código que es redundante y que vamos a quitar, ¿vale? Por eso, igual hay demasiado código ahí que deberemos borrar, ¿vale? ¿De acuerdo? Vale. Bien, continuamos. Entonces, vamos a ajustar el tiro. Empezábamos explicando un poquillo el CLC, Clear y Close All, ¿vale? Y decíamos que vamos a hacer 5 iteraciones, ¿vale? Vamos a poner que el número de neuronas por capa es de 2 y el número de capas inicial es de 1, ¿vale? Entonces, nosotros aquí generamos con una semilla fija y, o sea, fijamos una única semilla. ¿Vale? Para poder reproducir simulaciones. Bien, luego aquí cogemos y la nueva arquitectura, ¿qué sería? Un vector donde vamos a poner cuántas capas queremos y cuántas neuronas queremos, ¿vale? Lógicamente, aquí vamos a poner, si ponemos aquí número de capas, aquí tendríamos que haber puesto número de capas, ¿vale? El número de capas más 1, ¿vale? Y aquí lo que vamos a hacer es generamos la nueva arquitectura y aquí lo que le vamos a decir es que nos genere una MLP. Construye una nueva red neuronal, una nueva MLP. Vale. Aquí le decimos que cuántos epochs ponemos, el tiempo máximo que le vamos a aceptar. Bueno, le vamos a poner como máximo que vamos a aceptar que vaya a estar entrenando una red neuronal 30 segundos. Tampoco, ¿de acuerdo? 30 o 60 segundos. Vale. Luego, que si llega a un wall de 10 a la menos 6, pues que pare, ¿vale? Aquí también le ponemos el learning ratio, el número de veces que aceptamos que haya un error, etcétera, ¿vale? Entonces, aquí ponemos el learning ratio y aquí entrenamos, ¿vale? Entonces, una vez que entrenamos y tenemos la red nueva, claro, ¿qué es lo que ocurre? Esto implica que las entradas y el target deben de estar generados antes de empezar a hacer el entrenamiento. Bien, entonces, vamos a coger aquí y esta etapa de generar datos lo vamos a hacer antes de esta etapa. ¿Vale? Porque lo vamos a necesitar para entrenar. Vale, entonces, aquí es donde vamos a decir que vamos a generar, pues, vamos a ver, inicialmente hemos dicho que aquí generamos una matriz, ¿no? Vale, pues generamos una matriz, un grid. Vale, con esto es suficiente. Venimos aquí y generamos los datos. Vale. Generamos los datos y lo ponemos en forma de vector. Approach. Entonces, una vez que hacemos esto, ya
tenemos los datos. Alguien puede decir, aquí podríamos poner una resolución, ¿no? Aquí vamos a poner resolución. Porque si tenemos aquí una resolución, pues podemos decir aquí, bueno, pues una resolución de 0,1 partido, pues le podemos decir el número de capas. ¿Vale? Aquí, 0,1. Cuantas más capas, más resolución y, por tanto, esa resolución va a generar más puntos. ¿Vale? Vale. También alguien puede decir, bueno, también podríamos ponderarlo por el número de neuronas. Y hacemos un entrenamiento, bueno, entonces ya tendríamos aquí la red neuronal, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que nos ocurre? Que aquí lo que nos va a ocurrir es que tenemos que evaluar la red neuronal. ¿Cómo sabemos evaluar la red? Bueno, si nosotros aquí le pusiéramos un pause, vamos a ver cómo es esta estructura TR que se llama, ¿vale? En TR, si le queréis llamar aquí, pues, resultados entrenamiento, training, ¿vale? Nos va a generar una estructura donde nos va a almacenar los datos más relevantes del entrenamiento de esta red neuronal, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a evaluar. Eso ya sería esta parte. Entonces, aquí comparamos con el error de validación actual respecto al nuevo error. Error de validación. Buscamos el mejor. If. Aquí vamos a poner una cosa. Claro, si es Q igual a 1, if Q igual a 1, nos tenemos que quedar sí o sí con la red. ¿Sí? Porque es la primera. Entonces, aquí diremos, se ha hecho igual a se ha hecho guerrilla. Y aquí diremos que los datos de entrenamiento de guerrilla. Esto es porque es la primera vez. Parece razonable. Bien, ahora cuando llegamos aquí aquí debemos comparar la red anterior con la actual. Aquí diremos if, else, end. Aquí diremos si la red neuronal es mejor, nos quedamos con la nueva. Que no, que la nueva no es mejor. Quiere decir que debiéramos de parar a la hora de incrementar el número de capas. Entonces aquí tendremos un éxito, entendería yo. Bueno, no sé si un éxito es lo mejor. Un break. ¿Vale? No continuamos. Aumentando. Entramos aumentando la complejidad.
Bien, y ahora tenemos que poner aquí una condición. Y eso lo vamos a ver en training. Cuando pongamos aquí el training, aquí hay una estructura que no me acuerdo exactamente cómo la genera, por eso lo que vamos a hacer es ejecutar esto. Digamos, vale, ya está entrenando. Vale. Bien, si lo paramos, vale. Ahora, si pusiéramos aquí training berría, que es lo que nos ha generado él, nos ha generado, si os fijáis, muchísimos, una estructura enorme, ¿vale? Aquí nos dice la función de entrenamiento, la función de coste, el DB de RAND, cuántos datos ha utilizado para entrenamiento, de entre los que tiene, se entiende, ¿no? O sea, si aquí ponemos así y le ponemos punto validation index, ahí nos va a indicar cuáles son los patrones que ha utilizado para testeo, cuáles son los de validación. ¿Ya me explico? Aquí tenemos muchísima información, ¿vale? Y aquí, si os dais cuenta, aquí tenemos el performance. O sea, si aquí hiciésemos... Aquí pusiéramos... Aquí nos aparecería el coste, la función de coste que hemos visto en el entrenamiento, el performance, ¿sí? No sé si nos deja... Ahí, ¿sí? ¿Lo veis? Si quisiéramos ver, por ejemplo, el de validación. Tenemos el de validación, pues tiene que ser V. Ahí nos ha sacado el de validación, el de training. También lo tenemos ahí. Ya os dais cuenta, ¿no? Entonces, aquí lo que podemos hacer es calcular, es decir, bueno, nos vamos a quedar con resultados training berría punto validación, o sea, el performance, el error generado, y si es menor, aquí venimos al código y decimos, bueno, a ver, ¿dónde tenemos esa comparación? Esto de aquí lo descomentamos. Training perf. El berría. Si el nuevo es menor que el actual, pues actualizamos. Si no, pues nos quedamos con el que tenemos. ¿Sí? ¿Se entiende? Vale, pues luego lo que se tiene que hacer es la visualización que comentábamos antes. Aquí hacemos la visualización. Esto no lo necesitamos. Esto ya lo hemos usado. Esto también. Si queréis podemos sacar, visualizar hecho. Aquí podemos visualizar el performance, pero bueno, eso ya lo como ya lo tenemos, no lo necesitamos. Esto, vamos a ver, esto de aquí. A ver, X matriz y matriz. Tenemos por aquí. Esta matriz lo tenemos. Entonces, esto de aquí, si lo dibujamos, no es necesario, esto tampoco.
Fuera. Está quedando bastante chulo, ¿no? Esto no es estrictamente necesario. Tenemos filas y columnas. Filas y columnas lo tenemos calculado aquí, ¿no? Javier, ¿te puedo llamar un poco más tarde? Que me has pillado justamente en clase. Venga, chavalote, venga, Gur. Vale. Disculpad, ¿eh? Vale, toma. Entonces, aquí ya tendríamos prácticamente puesto todo, ¿vale? Entonces, lo guardamos y lo tratamos de ejecutar. A ver si no hay un error. Mientras tanto, os voy pasando el código. Aquí. Acá. Vayáis, no me ha dejado, no me ha copiado nada, ¿no? Aquí. Y ahora venimos aquí. Verificamos aquí. Vamos a ver. Vale, entonces, aquí hasta podemos ir viendo, a ver, el número de iteraciones, ¿no? Q. Vale, le vamos a ejecutar. Bueno, ya veis que, por ejemplo, aquí le está costando entrenar, ¿no? Vale. Le vamos a poner igual, para que no pare el entrenamiento tan rápido, vale, le vamos a hacer una cosa, le vamos a poner más patrones, ¿vale? Vamos a ponerle aquí, pues, una resolución mayor, que es lo que teníamos antes, y que no se pare tan rápido. Aquí le vamos a poner, pues, 360. ¿Vale? Lo ejecutamos. A ver. Ahora sí que nos hemos pasado de la raya. Vamos a ir viendo cómo va
Igual nos hemos pasado con la resolución. Espera. Igual hemos sido demasiado brutos. Vale. Igual con la resolución, igual hemos sido un poco excesivos. Entonces lo que vamos a hacer es cogemos esta parte y la vamos a sacar del bucle. ¿O Icar? Pues esta parte la ponemos aquí y no vamos a hacer que dependa de la red, ¿vale? Y así que no esté calculando una y otra vez los patrones nuevos, porque hemos visto que si le ponemos una cantidad de datos excesivamente elevada, en patrones se vuelve un poco majareta. Vamos a ser menos duros, menos exigentes y a ver si de esta forma pues funciona mejor. ¿Vale? Bueno. Os lo copio aquí, ¿eh? Ya habéis visto que ha puesto 2 neuronas, 2 neuronas. Bueno, ya habéis visto que no ha ido a más, ¿vale? O sea que ya de esta forma no tendríais ni que elegir la estructura, la arquitectura, ¿sí? ¿De acuerdo? ¿Se entiende, no? Entonces, bueno, esto es un criterio. Hay otros un poquito más elaborados, donde hacen una comparación entre unos y otros, ¿vale? Bien, vamos a ir viendo aquí. Bien, esto lo guardamos. Bien. Bien, esto os lo voy a poner en el GLA, ¿vale? Tiki, tiki, os lo subo. ¿Lo habéis podido ejecutar en vuestros ordenadores? Bueno, ahí tenéis, ¿vale? Ahí tenéis el ficherito. Vale. ¿Alguna cosilla más? Vale. Bien, entonces ahora vamos a ir explicando lo que es una red neuronal convolutiva, ¿vale? Y ahora entra un poquillo el momento más teórico. Vale. Bueno, igual explicamos un poquito antes, igual, los autoencoders, ¿vale? Bueno, ¿habéis podido ejecutar un poco el ejemplillo? Sí, ¿no? Vale, igual alguien me ha escrito antes y no le he hecho caso. Vale. Todo bien. Bien, vamos a explicar primero los autoencoders.
en los autoencoder, ¿qué es lo que hacemos? Digamos que nosotros tenemos una serie de vectores y una serie de salidas. Pero vamos a hacer primero una etapa de aprendizaje de características. Que se suele llamar features. O sea que cuando nosotros cojamos una imagen y queramos saber si hay peatón o no hay peatón o es de una imagen de un tipo o de otro, vamos a necesitar, digamos, extraer una serie de características. Hasta hace no tanto tiempo se ponían los ingenieros a pensar qué características había en la imagen que permitiesen decir si había pues, una cara o un peatón o un vehículo o lo que fuese, ¿no? Claro, eran unos sistemas que eran poco robustos en el sentido de que servían para un contexto pero no para otros, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que con este método es una forma de trabajar más eficiente en el sentido de que es capaz de calcular esas características de forma automática. En esa etapa lo que hacen es una etapa de aprendizaje que se suele denominar no supervisado. Hay otros tipos de aprendizaje no supervisado, pero este para mí me parece súper elegante. ¿Qué es lo que hacen? Bueno, se coge una MLP, ¿vale? De una única capa oculta, ¿de acuerdo? O sea que se pone aquí una capa, vamos a ponerle fully connected. ¿Vale? Aquí tendremos el vector de entrada. Aquí, digamos, el vector de vectores de potenciales postsinápticos. Y después aquí vamos a poner la función de activación, que lógicamente nos dará otro vector. Aquí le vamos a poner k más 1 y aquí x de k. ¿Sí? Y aquí pondremos una capa que puede ser una fully connected y aquí otra vez una función de activación. Y aquí vais a sorprenderos. Si queréis, lo podemos llamar así. Les vamos a llamar, si os parece esto, a ver cómo lo podemos, para que sea más general. Aquí más que llamar así. Aquí le vamos a poner x1 y aquí vamos a tener aquí la salida. Y aquí vamos a tener la salida de la red neuronal. Y nosotros vamos a querer que esto tienda a x1. Me explico. Esto es un autoencoder. Codificamos la variable de entrada. Esto va a ser la etapa codificadora o capa codificadora y de aquí a aquí capa descodificadora. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Ponemos como algoritmo de entrenamiento que ante un vector de entrada tiene que responder con el mismo vector de salida. Y aquí, si queréis, le ponemos un x2. Alguien puede decir, bueno, ¿y entonces por qué no sacamos el vector en sí? Porque lo que vamos a hacer es que la dimensión de x2 sea menor, bastante menor que la dimensión de x1.
Me explico. Le estamos forzando a la red neuronal a que extraiga una serie de características del vector de entrada, pero que, habiendo resumido el vector de entrada en un vector mucho más reducido, sea capaz de recuperar el vector original. ¿Se entiende? O sea, es una MLP con dos capas, una capa codificadora y otra descodificadora, pero que lo que trata de hacer es, es extraer de forma automática las características del vector de entrada. ¿Sí? ¿Sí? ¿Se entiende? Es curioso. Bien. Una vez que se hace eso, lo que se suele hacer es descartar después la etapa descodificadora. El decoder se suele quitar. Elimina y nos quedamos con el codificador. Y repetimos la etapa de compresión. Porque realmente lo que estamos haciendo es comprimir la información. No sé si me explico. Con esta etapa, si aquí hay, por ejemplo, 700 componentes de una imagen, cogemos una imagen de 28 por 28. Luego, si queréis, hacemos un ejemplo. Lo tengo ahí en un librito que a mí me gustó mucho y lo vamos a hacer, ¿vale? ¿Qué es lo que se hace? Se coge unas imágenes de 28 por 28, que son unos 700 y pico píxeles, y se trata de reducir su cantidad de datos, por ejemplo, en 100 componentes. Entonces, de 700 pasamos a 100 componentes. De esos 100 componentes tenemos que ser capaces de recuperar después los 728. De tal forma que hemos reducido o hemos calculado una serie de características de las imágenes de entrada. Alguien puede decir, bueno, ¿y qué objeto tiene eso? Bueno, imaginaos que lo que queremos es, el ejemplo que vamos a hacer es identificar en una imagen números manuscritos, ¿vale? Que ya es un ejemplo muy típico en este ámbito, ¿sí? Entonces, se trata de ir construyendo unas etapas codificadoras, ¿sí? De tal forma que al principio reducimos de 700 y pico a 100, de 100 a 50 y después de 50 reducimos a 10, ¿sí? A 10 salidas, para que nos diga si es un 0, un 1, un 2, un 3, un 4, un 5, un 6, un 7, un 8 o un 9. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, se va haciendo de forma repetitiva. ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Se entiende esto? Entonces, después, una vez que ya hemos construido suficientes etapas codificadoras, lo que se suele hacer es introducir una capa, un MLP normal, donde se trataría de ajustar todos los pesos sinápticos, pero ya de forma más fina para esa base de datos. ¿De acuerdo? ¿Se entiende esto? Sí, ¿no? Bueno, yo creo que la mejor forma de hacerlo es cogiendo un ejemplo y haciéndolo, ¿vale? ¿De acuerdo? Yo voy a coger ahí, tengo ahí un librito, me gusta mucho, os lo voy a pasar. No tengo la versión en PDF, pero bueno, creo que es interesante. A ver si la podéis buscar. Ahora os lo paso. Bueno, el cambio climático en esta sala se ha dado ya, ¿eh? Bueno, vamos. Bueno, a mí el libro este que me gusta, hay otros, ya os pasaré. Creo que, no sé si os he puesto en el
Bueno, sí que os he puesto el libro de redes neuronales, el de Deep Learning. Ahí os recomiendo que os miréis también el de Deep Learning con MATLAB, ¿vale? Y si queréis empezar por el que os he puesto el libro en castellano para que vayáis aprendiendo, ¿vale? Lo más básico también, ¿vale? Bien, entonces, vamos a ir viendo clustering. Bueno, vamos a ir viendo cómo podemos ir cogiendo. Vamos a ir viendo. Vale. Os voy a poner el libro que a mí me gusta tanto aquí. Os he puesto el libro, ¿vale? A mí me gusta mucho, es un libro, a ver, una vez que se dominan un poquitín los conceptos de MATLAB está muy bien, ¿vale? El ISBN, pues lo podéis comprar en Amazon o, bueno, donde queráis, 97, 810, 70, 18, 90, 48. ¿Vale? A mí me gusta mucho este libro, ¿vale? Vale. Entonces, vamos a ir viendo primero el problema que queremos resolver, que es clasificar imágenes de 28 por 28, ¿vale? ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ir trabajando en esto. A todos. Ya sé que la semana se hace larga, ¿de acuerdo? Pero bueno, vamos a tratar de pasarlo lo mejor posible, ¿vale? Bien, el objetivo es tratar de clasificar una serie de imágenes que son pequeñitas, están escritas a mano, pero consta de una base de datos que ya está hecha, que se hizo en un congreso, que se llama MNIST y que está muy bien, está ya etiquetado. O sea, uno de los grandes problemas que suelen tener estos sistemas de reconocimiento basado o procesado de imágenes basado en redes neuronales es que requieren tener las imágenes, muchas imágenes etiquetadas. Y eso es costoso. O sea, es poner a seres humanos a etiquetar es caro. ¿Vale? ¿De acuerdo? Entonces, vamos a poner aquí una base de datos que ya está hecha. También hay para bases de datos para entrenar sistemas de conducción autónoma, ¿vale? Vale, entonces aquí vamos a poner CLC, close all, clear all, ¿vale? Matos. Entonces, sí, esta es para tenerle entretenido ahí, tac, tac, tac. No la tenemos con él ninguna piedad. Vale, entonces hay un comando específico para poder leer una serie de imágenes que vamos a llamar xtrain, aquí las imágenes que van a ser para, digamos, entrenamiento y las que van a ser de test. ¿Vale? ¿De acuerdo? Entonces aquí vamos a poner digit train el array data. Vale, entonces, una vez que hemos hecho esto, vamos a hacer, vale, una vez que aquí hacemos un for, desde igual a 1, 2 puntos, 20. Y aquí vamos a poner un subplot, vamos a poner 4,5, y ahí vamos a ir visualizando las imágenes que vamos a poder ver.
¿vale? Xtrain imágenes. Vamos a ejecutar. Aquí vamos a poner autoencoder. Imágenes dígitos. Vale, entonces esto lo hemos ejecutado. Vale. Me dice que no está definido. Vale, digit. Vale, aquí nos va a mostrar 20 imágenes del train, ¿vale? Aquí tenemos realmente 5.000 imágenes, ¿vale? No es que las cargue todas. Mediante el digit train cell array data, lo que nos está haciendo es cargar imágenes de esa base de datos, ¿sí? ¿De acuerdo? ¿Se entiende, no? Vale. Nos ha cogido las 5.000 primeras. De acuerdo. Bien, entonces, vamos a poner aquí... Entonces, vamos a meterle un entrenamiento. Vale, vamos a poner la semilla. A poder visualizar. Si venís aquí tenéis las imágenes y aquí nos va a ir diciendo qué es cada una, ¿vale? O sea, esto es, por ejemplo, el primero va a ser un 3, luego otro 3, luego un 7, luego otro 7, luego otro 7, otro 7. ¿Veis aquí la matriz de salidas? Los target van a ir por columnas, ¿vale? Entonces, nuestra red neuronal al final, el objetivo es que saque un vector de 10 donde la salida va a ser un vector de probabilidades, ¿sí? Donde la primera componente será la probabilidad de que sea un 0, la segunda de que sea un 1, la tercera de que sea un 2, etcétera, ¿sí? Así hasta 9. Entonces, en los training, nosotros le vamos a meter una imagen y cada imagen va a tener un vector de target, de objetivo, que todos van a ser 0, excepto uno que va a ser 1. ¿Por qué? Porque nosotros ya sabemos que eso es un 0, o eso es un 1, o eso es un 2, ¿sí? Se entiende, ¿no? Vale. Lo de train images, ¿qué es lo que nos hace? Ahí lo que nos ocurre es que tenemos imágenes de 28 por 28, pero claro, no nos los ha cargado todos, porque si no, nos da un jamacuco, ¿vale? O sea, que tenemos guardados las imágenes, pero digamos que venís aquí, cogemos la primera o la última, ¿de acuerdo? Y ahí nos va a sacar una imagen de 28 por 28, ¿sí? ¿Se entiende? Si nosotros hacemos ImShow y cogemos la número 5000, nos va a mostrar, esto lo voy a quitar, ¿vale? Nos va a mostrar una imagen, ¿vale? Un dígito. ¿Se ven? ¿Sí, no? Si hubiéramos cogido el T-Train 5000, la columna 5000 nos va a dar un vector de 10 donde la tercera componente es un 1. Diréis, esta es la primera, pero zasca. Se ve, ¿no? Vale. Se ve como tenemos ya los dígitos etiquetados. Vale, entonces, lo primero que pone en este ejemplillo es que cómo vamos a hacer un autoencoder donde vamos a hacer, mira, de 28 por 28 tenemos 28 por 28, ¿cuántos píxeles son? Son 728 datos, ¿vale? Hoy 784 datos, ¿vale? Pues vamos a hacer un autoencoder que vamos a pasar de
784 a 100 datos, ¿vale? Para poder ser capaces de extraer toda esa información a un vector de 100, ¿vale? ¿De acuerdo? ¿Se entiende? Y así vamos a ir reduciéndolo hasta que sea manejable por nuestra red neuronal, ¿sí? ¿De acuerdo? Entonces, aquí vamos a ir poniendo, aquí vamos a poner hidden layer o hidden 1, que aquí le vamos a poner o neuronas capa 1, vamos a decir neuronas, número de neuronas de la capa del primer autoencoder. Vale, bien, ahora vamos a poner y le vamos a llamar aquí autoencoder, ¿vale? Y le vamos a decir, mira, vamos a crear aquí con el autoencoder que vamos a, el vector que vamos a, el comando que vamos a utilizar, vamos a crear la red neuronal y la vamos a entrenar, el autoencoder. Entonces aquí vamos a poner train autoencoder, ¿vale? Y ahora ponemos X train imágenes, que es lo que queremos entrenar, y aquí ponemos neuronas capa 1. ¿Sí? Y ahora le vamos a poner 3 puntos suspensivos, porque aquí vamos a ponerle unos cuantos componentes. Por ejemplo, vamos a decir que queremos que el máximo de veces que vamos a entrenar va a ser 400. 400 iteraciones. Pues ya jugaremos más con esto, ¿vale? Después le vamos a decir la regla de actualización de regularización L2. La regla de regularización, ¿qué es? La suma de todos los pesos al cuadrado, la suma de los cuadrados de todos los pesos de la red, se va a ponderar por 0,004, que es lo que propone el autor que nosotros lo vamos a cambiar también. ¿Con qué objeto? Con el objetivo de que la red neuronal tenga los pesos sinápticos lo más pequeños posibles. Luego también está lo de sparsity regularization. Entiendo que tiene que ser el dropout. Recordad que esto ahora, por ejemplo, a día de hoy en MATLAB lo están cambiando de versión a versión y no es fácil conocer todas las funciones de código que tienen, ¿vale? Esto yo creo que es más bien el dropout, ¿vale? Y después le vamos a decir que no queremos que nos lo escalen. Escale data igual a false. Porque consideramos que hay algunas veces que las imágenes originales no vienen en el tamaño que acepta la red neuronal, ¿vale? Entonces, hay que tenerlo eso en cuenta, ¿vale? Escala data, vale. Entonces, ahí ya tenemos cómo funciona, ¿vale? Entonces, aquí le vamos a poner el autoencoder. Vale, el autoencoder 1. Vale. Una vez que nos hace el autoencoder 1, aquí ya terminamos el primer autoencoder, ¿vale? Esto, sí, aquí lo quitamos. Entonces, aquí ya tendríamos el primer autoencoder que estaría construido, ¿vale? Fijaros cómo lo hace. Lo ejecutamos y vamos a visualizar su código. ¿Qué nos dice?
entienden el inglés de el mister. Vale, hay unos cuantos comandos que a mí sí que me resultan súper interesantes. Y es que si vamos cogiendo los pesos sinápticos, vamos a ver, otra vez me he equivocado. Y taca. Os voy pasando el código para que estéis entretenidos, para que la gente no se atuse demasiado el pelo. Venga, vais trabajando. A ver. Se lo he escrito bien. Sparsity. Bueno, vamos a ejecutar esto. Ya veis, ¿no? Tenemos aquí de 784 valores, pasamos a una capa de a un vector de características de 100. Y luego, cogiendo estas 100, tenemos que tener 784 neuronas de salida para recuperar la imagen. ¿Sí? ¿Se entiende? Ya os dais cuenta que utiliza funciones sigmoideas. Ni tan siquiera utiliza Relus, pero se debería de utilizar Relus, ¿eh? Pero bueno, aquí vamos viendo cómo lo va haciendo. Aquí no tenemos train, o sea, no tenemos validación porque hemos cogido los 5.000 datos. ¿Vale? Según va entrenándose, ¿vale? Comentaros que también vamos a poner aquí otra figura. Aquí le vamos a poner plot with A mí me gusta mucho esto, los siguientes comandos porque aquí nos va a aparecer las imágenes o las características que he aprendido en esa etapa. Es para que extraiga características que sean relevantes para la clasificación. Le estás forzando a la red neuronal a sintetizar, a reducir, a que extraiga de la imagen lo que es relevante para que esa imagen sea reconstruible. ¿Eh? Eso es, que extraiga informaciones que sean relevantes. Le vamos a dejar ahí un ratito. Mientras tanto, aquí vamos seguimos codificando, ¿vale? Una vez que hacemos eso, aquí lo que vamos a plotear son los pesos que están almacenados en la etapa codificadora, ¿sí? Y vamos a hacer un plot weight y os va a mostrar en una matriz las imágenes características que ha
que ha extraído. Os va a sorprender porque van a aparecer, digamos, los trazos más relevantes de los cuales está constituido esas imágenes, ¿vale? Entonces, una vez que queremos calcular, por ejemplo, la parte de características, se suele denominar aquí encode. Esto es, de la red del autoencoder nos quedamos con la parte codificadora. ¿Vale? Y volvemos a repetir la hazaña. ¿Vale? Aquí volvemos a poner capa, pero ahora vamos a poner, en vez de ponerle 100, le vamos a poner 50. ¿Vale? Ponemos aquí el encoder capa. Nos quedamos con las características, vale, y ahora en la capa 2 vamos a decir, mira, pues ya no queremos 100, queremos menos, queremos 50. Y en la capa 2 le ponemos el número de neuronas del segundo autoencoder. Aquí le pondremos autoencoder 2, pero ya no le meteremos las características originales, ya no le meteremos las imágenes a pelo, sino que le meteremos cómo se ven las imágenes después de haberlas codificado con el autoencoder 1. Entonces ya no tendremos 5.000 vectores de 784 componentes cada una, sino que tendremos 5.000 vectores de 100. ¿Vale? Características 1. Vale. Entonces, aquí, ¿qué es lo que haremos? Traen autoencoder y aquí le pondremos características 1. ¿Vale? Y aquí le pondremos las neuronas de la capa 2. Aquí le pondremos, pues más o menos, sparsity, más o menos las mismas historias, ¿vale? 400, bueno, aquí le propone menos, ¿vale? Le vamos a poner aquí menos y ya está, ¿vale? Porque así nos resulta más sencillo. De regularización 4. Y aquí ya nos genera la segunda. Y aquí podríamos calcular las características, hacer la misma. Características 2. Bien, para que os hagáis una idea, ahora cogemos y ejecutamos esto. Y vais a ver aquí, estos son los pesos sinápticos que tenemos en esta red neuronal aprendidos. O sea, tenemos 784 por 100, son 784 por 100, quiere decir que tenemos 100 imágenes y cada, digamos, cada imagen de estas representa una imagen básica de las que está constituida todos estos caracteres o dígitos manuscritos que hemos visto, ¿vale? ¿De acuerdo? Entonces, ahora, una vez que ya hemos hecho eso, vamos a tratar de calcular el encode, la codificación, ahora a 50, ¿vale? ¿De acuerdo? Entonces, le vamos a decir autoencoder, le vamos a decir que coja ese segundo autoencoder, vamos a meter características 1. Una vez que se ha hecho eso, vamos a utilizar la función soft o clasificación, ¿vale? Clasificador. Y el clasificador se va a utilizar mediante
el entrenamiento de una capa Softmax. ¿Vale? Softmax Layer. Estos son comandos, digamos, hechos un poquillo es proceso, ¿vale? Entonces, aquí ponemos características 2. ¿Vale? Vamos a decir ctrain, ¿vale? Que es lo que queremos que saquen. Y luego le vamos a decir aquí max epochs igual a 400. Y aquí ya lo que nos va a hacer es calcular ese clasificador, que vamos a llamar clasificador. Bien, entonces, aquí, por ejemplo, no vamos a ejecutar desde el principio porque si no es demasiado pesado, ¿vale? Entonces, ejecutamos esta parte y os paso el código para que lo tengáis vosotros y lo podáis ir ejecutando. Datacrunch. Bueno, a ver, mientras está ejecutándose, aquí nos va a sacar esta red, ¿vale? Ya veis que es una de Softmax, ¿vale? Y ahora lo que tenemos que hacer es montar o apilar todas estas etapas. La primera etapa de codificador del primer autoencoder, luego concatenarlo con la del segundo y después con la Softmax, ¿vale? ¿De acuerdo? Y para eso vamos a utilizar la función stack. Y aquí vamos a poner sarecho, sarecho. Vamos a decir, oye, apila el autoencoder. Uno, autoencoder 2 y el clasificador. Así vamos a tener a Sarecho, ¿vale? Entonces, si queréis, podéis hacer un view de Sarecho. Sarecho. ¿Vale? Una vez que ya hemos hecho eso, ahora lo que podemos hacer es coger y testear para otros casos, ¿vale? A ver qué tal resultado nos da, ¿vale? Entonces, ahora vamos a testar para otros casos, en los cuales no hemos entrenado. Vale, entonces aquí tenemos, se coge primero altura imagen 28, ancho imagen 28. Después cargamos una serie de imágenes de X test imágenes. Esto ya es para testeo, ¿vale? T-test. Y aquí le vamos a poner digit test cell array data. Vale. Después lo que hacemos es xtest. Ahí lo que vamos a querer generar es unas imágenes de testeo, que no son las mismas imágenes de antes, ¿vale? Recordad que la base de datos original creo que tiene 25.000 imágenes, una cosa así, 8.000 o 12.000, no me acuerdo, ¿vale? Nosotros para entrenar hemos utilizado 5.000, ¿vale? Esto fuera, esto ya lo hemos entrenado, ¿vale? Esto también, ¿vale? Entonces, si ejecutamos esta parte, por ejemplo, esto que no hemos mostrado, autoencoder, aquí lo hemos puesto con mayúscula. Autoencoder 1, autoencoder 2. F9. Ya habéis visto cómo las partes codificadoras no las hemos conservado y las decodificadoras las hemos despreciado, las hemos desechado. ¿Sí? ¿Se entiende?
Bueno, ya vamos a ir a hacer un testeo, ¿vale? Vale, entonces, ponemos... Vale, vamos a poner las imágenes en forma de vectores. Vale, le ponemos aquí número de entradas. Imagen por ancho imagen. Pues aquí lo que vamos a hacer es el número de input, el número de entradas, así, ¿vale? Bien, porque los tenemos que poner en forma de vector, ¿vale? Las imágenes. Element, ¿vale? Y aquí le vamos a decir X test imágenes. ¿Vale? Entonces hacemos for i igual a 1 hasta número de elementos de X test imágenes. X test dos puntos y ahí le vamos a ir metiendo columna a columna cada una de estas imágenes. Test, X test imágenes y aquí decimos que nos coja la primera imagen y que nos meta todas ahí. Es como un reshape. Igual. Pues después lo que hacemos es calcular las salidas que daría ese hecho A para estas X-test, ¿no? X-test, que es una matriz con las imágenes puestas en forma de columna y ahora vamos a poder ver qué resultados da. Aquí podemos poner plot confusión. La matriz de confusión lo que os va a mostrar es la tasa de error para cada caso. Y aquí ponemos y, ¿vale? Si queréis podéis poner aquí resultados. Para que nos quede más claro qué es lo que está haciendo. Entonces, si lo ejecutamos, ahora testar imagen por punch. Lo ejecutamos y ahora que resultados nos dan. Tarda un poquitín, ¿eh? Porque si le doy directamente me va a entrenar todo el rato desde el principio y entonces os vais a aburrir. ¿Por qué? Porque vais a estar, si ejecuto desde el principio, me va a entrenar el primer autoencoder, después el segundo autoencoder, después el softmax, después me va a hacer el stack, después me va a hacer todo esto, entonces como que no vais a estar muy contentos. Vale, entonces aquí nos va a ir indicando pues los porcentajes, etcétera, ¿vale? De las tasas de error, pues un 1, la clase que se ha sacado y el target. El 1, pues si son 356 los unos que han sido clasificados como unos. 19 unos han sido clasificados como doses, 44 unos como treses, 7 como 4. ¿Se ve que es una matriz de confusión? Y al revés, aquí tenemos de la clase 1, de los unos que ha dicho que eran o sea, de las imágenes que la red ha dicho que eran unos, ha dicho que 356 eran unos, ¿vale? ¿De acuerdo? 7 de esos unos que ha dicho eran doses, 10 eran treses, ¿me explico? Es al revés. Bien, vale. Y ahora dices, bueno, os voy copiando todo, para que no nos pongamos nerviosos. Y os lo pego aquí.
¿Sí? Vale. Entonces, una vez que hemos hecho eso, vamos a hacer una cosa que se llama entrenamiento de la red al completo, ¿de acuerdo? Y es lo que nos ha hecho. Entonces, se coge los datos de entrenamiento y se entrena la propia red a pelo, ¿de acuerdo? Entonces, se viene aquí y se dice Sarechoa es igual a train, que le vamos a decir Sarechoa. Aquí le vamos a decir, como lo hemos dicho, xtrain, ttrain, que es lo que hemos dicho antes al principio del código. Claro, ahí las imágenes tendríamos que hacer xtrain igual, o sea, los tendríamos que poner no como al principio, sino en forma de vector, ¿vale? Si nosotros lo ejecutásemos directamente, nos plantearía problemas. ¿Me explico? Xtrain, ¿y qué he puesto pues? Xtrain imagen horrela. Vale. Barkatu. Vale, tienen que ser del mismo tamaño. Entonces, aquí vamos a poner Sarechoa, vamos a poner x igual a ceros. Y aquí le vamos a poner number of input. Número de elementos. ¿Vale? Después vamos a hacer for and aquí nos va a ir. Recordar que xtrain images es una estructura, no es un vector. O sea, si os fijáis, antes hemos entrado y era una estructura donde iba con llaves, no iba con corchetes, por así decirlo. Entonces, es por eso por lo cual no podíamos meter directamente esto. Entonces, el número de elementos xtrain imágenes, ¿de acuerdo? Viene aquí y decimos xtrain en la posición y le vamos a poner xtrain imágenes. Vamos a decir que nos coja la imagen número i y vamos a decir que nos coja todos los elementos. Nos lo ponga como un vector. Y ahora debería de funcionar, espero. Y aquí ya estamos entrenando toda la red neural de una forma más en forma de conjunto. Si hiciéramos un plot con la confusión obtenida, aquí, si hiciésemos así, resultados que tenemos aquí, así, resultados en y aquí le podríamos poner los xtest, vale, los xtest, Sarechoa, xtrain, vale, le ponemos test, Sarechoa y ahora probamos a ver los resultados del train time. Vamos a poner test después el train time.
Pues si hacemos así y ejecutamos esto, vamos a tener una mejora sustancial. Ya os habéis fijado, ¿no? Vale, ahora os voy a pasar todo el código. Roco. Bueno, no llegan a 50 líneas, ¿eh? Para tener un código así, dices, hostia. Pues mira, ya tengo aquí un ejemplo para que con una imagen simple, ¿vale? Seamos capaces de entrenar o sea, de identificar caracteres manuscritos, que podrían ser pues, cualquier historia para un vehículo, ¿vale? Desde identificar un patrón, y dices, en mogollón de imágenes, ¿vale? O sea que no es una chorrada, ¿vale? Ya empiezan a ser cosas interesantes. Pues son las 4:30 ya. Bueno, pues sí que se pasa rápido con vosotros la clase. Pues eso, ¿vale? Probad a ejecutar todo, ¿eh? Yo por si acaso os dejo todo el código, ¿vale? De esa forma, pues la semana que viene, aquí ponemos otro ejemplo. Clasificador de dígitos mediante operadores. Esto es Deep Learning. Ya tenéis ahí otro, ¿vale? La semana que viene nos dedicaremos a una cosa, a un ejemplo que localicé, que a mí me gustó mucho, que era de segmentación semántica, que es lo que nosotros necesitamos para el entrenamiento, ¿vale? Se llama ResNet 18, pero está basado en ResNet 18, pero es DeepLab V3, ¿vale? Y vamos a hacer una cosa que se llama Transfer Learning. Esto es coger una red neuronal ya entrenada y hacer pequeñas modificaciones sobre ella, ¿vale? ¿Para qué? Para adaptarlo a nuestra base de datos. ¿De acuerdo? Pues bueno, ya empieza esto a ser, se empieza a poner esto interesante, ¿verdad? Bueno, pues que paséis un buen fin de semana, que tengáis salud, y nada, osasuna eta ikasten hasi, ¿vale? Venga.